Buenos días a todos, queridos hermanos. Espero te encuentres bien. Quería compartirte algo que sé que va a edificar tu vida, tu corazón y va a ser de mucho bien. ¿Qué tal si entregamos este tiempo a Dios y nos entregamos en sus manos? Amado Dios, te damos gracias por este día. Sé que nos has reunido y sé que tienes palabra de Dios para todos los que te van a escuchar. Te pido que me ayudes, que me direcciones, que me des plena seguridad de las palabras que salgan de mi boca y que, Señor, los que reciban tu palabra, Dios, puedan realmente esta semilla ser colocada en el lugar correcto para su buen fruto. Te damos gracias por este tiempo y sumérgenos siempre a conocerte más y más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quería compartirles en Lucas capítulo 7 versículos desde el 1 hasta el versículo 10. Y dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, hasta aquí lo que quería hablarles de este tema especial. Quería, saben que hace muchos meses en sí Dios viene hablándome de maneras muy repetitivas sobre la importancia de la palabra de Dios, sobre la gran necesidad de que esto permanezca en los corazones de las personas y que tanto énfasis hay que darle a estas palabras que cambian y modifican vidas, las que te han llevado a conocer al Señor, te ha llevado a un encuentro profundo, a escuchar esas palabras que han dado vida a tu espíritu. Nos habla de una situación en donde un centurión, bueno, recordarles un poco, los centuriones eran oficiales del ejército, ¿no? Que estaban a cargo y tenían un mando, tenían un trato con 100 personas, dice, a su cargo. Eh, este nombre se los daba obviamente el ejército romano y les mandaba sobre la compañía de hombres, de soldados, que sinceramente eran considerados como personas crueles, personas que no tenían buena fama en esos lugares, y aún así los centuriones. No eran tiempos donde las personas lo veían como personas gratas. Este centurión se puede pensar que era un gentil, que después lo vamos a ver un poco más adelante, eh, que sí abrazaba lo que era el judaísmo, y obviamente que esto podía causar un gran revuelo dentro de lo que él se consideraba y su posición que él tenía, ¿no? O sea, era bastante peligroso lo que él estaba haciendo. En cuanto a estas descripciones del centurión, bueno, en esos tiempos la verdad que ser un centurión era una persona muy preparada, muy capacitada, tenía una capacidad de mando, responsable, de mucha influencia, era, por más decir, valiente, leal, y tenía mucha destreza en su trabajo, ¿no? En sus habilidades de combate y demás.
eran personas bastante formadas y sus ganancias no eran pocas, también hay que decirlo. Saben que, ¿por qué comencé un poco a hablarle de la importancia, ¿no?, de la palabra, llevándolo a este tiempo de este hombre y su circunstancia y su momento que está viviendo? Porque la palabra, si bien Mateo, en Mateo 7, 24, nos dice que el que oye y hace, haciendo referencia a las palabras, ¿no? Caso a las palabras, las va a considerar como un hombre prudente. ¿Se acuerdan? Que hizo casa sobre una roca y que al venir situaciones adversas, bueno, parafraseando la situación, ¿no? Esta se sostenía, ¿no? Las palabras de nuestro Dios cuando llegan a nuestras vidas y son colocadas en un lugar y se llevan a la práctica, se hacen real en la vida de las personas, claramente nos ayuda a la vida, nos ayuda a convivir, nos ayuda a sostenernos, nos ayuda a absolutamente todo aspecto que rodea en torno a nuestra vida y en torno a la obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Y es maravilloso como este hombre, vemos como eh, tiene un problema, tiene una circunstancia que no lo hace descansar bien. Y vimos en los primeros versículos que él tenía un siervo, ¿no?, que lo muestra en Lucas. También este episodio lo podemos ver en Mateo. Mateo lo describe como un criado, nosotros podemos pensar que era como un esclavo. Y tal vez era un esclavo de edad joven, porque lo denota Mateo como, en el griego habla de como un muchacho, de un jovencito. Pero bueno, más allá de los detalles, lo importante es que este hombre, este joven, estaba pasando una situación muy difícil, estaba enfermo, estaba a punto de morir, lo describe Lucas desde su lado de médico, ¿no? Y esta situación golpeaba la vida de este centurión, el cual sabe y se entera, conforme al versículo 3 de Lucas, que oye hablar de Jesús, oye las palabras de Jesús, oye lo que está sucediendo en torno a la vida de Jesús. Esto llama la atención. No sabemos en qué momento, en qué circunstancia, pero sabemos que él se entera de toda esta fama que Jesús estaba atravesando todo ese tiempo. Por eso envía ancianos a él. Envía hombres que eran líderes y, y hacen una súplica, ¿no?, a Jesús diciéndole, por favor, ¿no? Por favor, ayúdame. Y vemos también en este detalle de mandar gente como el corazón de un hombre dispuesto a ayudar a esta persona, pero como antes le había descrito un poco cómo eran los centuriones que no tenían buena fama, vemos aún fuera de serie en este caso, vemos una persona preocupada, vemos una persona realmente angustiada por esta situación, tanto así que envía a otras personas para que por favor pidan ayuda a Jesús, que pidan este auxilio a Jesús. Y cómo era el trato en realidad entre un siervo y estos hombres, ¿no? A veces no era buena, sinceramente. Entonces, conforme al tiempo, también vemos que Colosenses nos enseña, Colosenses 4.1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Y miren cómo este hombre que empieza a abrazar al judaísmo, eh, tal vez empieza a practicar todo tema de esta especie de lo justo, ¿no?, con estos siervos. Y él no solo practica, sino se aferra a un sentimiento que denota bondad. Tiene misericordia de este hombre y su padecimiento que está pasando. Por eso vemos que
este centurión no era una persona cualquiera, era una persona realmente que tenía un corazón diferente. Aún así nosotros hoy en día, ¿cómo es nuestro corazón frente a las situaciones de la vida, ante las personas? Eh, Tenía mucho valor este centurión porque también acercarse a Jesús era algo que también atentaba justamente ante estas cuestiones de Roma. Podía rodar su cabeza frente a esta situación, no era algo fácil y por eso también creo en parte que puede llegar a mandar a estos ancianos, ¿no? Para que él se desvincule de esta situación en particular directa. Eh, pero vemos realmente una valentía ante este acto, más allá de su lejanía, vemos realmente un acto valiente que era capaz de dejarlo absolutamente todo. Segunda de Timoteo 1:8 dice que no te avergüences de dar testimonio del mismo Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Creo que esto es importante entenderlo porque a veces tememos situaciones por distintas cuestiones que pasamos y creo que es importante entender cómo este hombre lo ha dado todo y cómo nosotros también en circunstancias puntuales también somos y tenemos que ser capaces de enfrentar situaciones que son adversas y sin miedo a las circunstancias, sin miedo a lo que dirán, sin miedo y enfrentando situaciones adversas, creo que es importante rescatar esto en esta persona. Eh, Estos ancianos cuando se acercan a Jesús lo caracterizan a este centurión, ¿no? Le dicen que ama a nuestra nación, dicen estos ancianos. También lo describen como que es digno, ¿no? Posteriormente. Pero también les dice que edificó una sinagoga. O sea que estos ancianos lo describen a este centurión como alguien digno. ¿Por qué es digno? Bueno, ¿por qué? Porque dice que ama a nuestra nación y porque edificó una sinagoga. Seguramente estos ancianos estaban en esos lugares. Entonces, ese era su concepto de ser digno, obras. Eh, pero ¿cómo vemos que se caracteriza realmente este centurión? Lo vemos más adelante, pero me estoy saltando una parte, porque si bien ellos primeramente sí van y ruegan que venga Jesús y sane a su siervo, le piden un ruego, por favor. Luego de este ruego sí ellos hablan de cómo es este centurión y en parte es bueno, es un buen testimonio que da este hombre y es algo genial que también nosotros podamos en esta tierra ser buenos ejemplos, personas de trascendencia en el sentido de referentes a veces para otras personas, tantas chicas como grandes, ser una buena mirada hacia otra gente. Es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros reflejado, ¿no? Dice más adelante que cuando ellos estaban yendo, Jesús dijo, bueno, los acompaño, vamos, llévenme. Y cuando se dirigían a ese lugar, ¿qué pasa en consecuencia? Dice que se encuentran otros amigos que vienen, ¿no? Que también el centurión había enviado a otras personas, amigos los considera. Y dice que no te molestes, le dicen al Señor Jesús, no te molestes, que Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, le dice el versículo 6. Y vemos cómo hay un reconocimiento de inmundicia. Ustedes saben todo ese trato de lo que era el gentil con el judío y esas cuestiones de separación que podían existir. Eh, Todo esto, como le decía, era un riesgo y era algo también que denotaba su indignidad. Y saben que hay un mundo que tampoco se merece absolutamente nada. Aún mismo nosotros, cuando llegamos a Cristo, nos sentimos en ese momento en tiempos de indignidad, sentimos que no somos puros,
que no tenemos absolutamente nada y vemos una actitud muy similar en este hombre. Cuando llegamos a Cristo, sabíamos que teníamos que doblar nuestras rodillas ante el Rey de Reyes porque sabíamos que no podíamos, el Espíritu Santo nos lleva a constrictar nuestro corazón, a humillarnos de todo corazón y realmente saber de que Él es el único que puede ayudarnos. Y cuando entendemos eso, aceptamos la grandeza de Dios, aceptamos que sus palabras pueden hacer en nosotros personas nuevas. Entonces, el centurión se encuentra enviando amigos a decirle que no vaya. Y continúa diciendo, versículo 7, ¿no? Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, o sea, ni siquiera se atrevió a mirarlo a Jesús, ¿no? Pero dice, di la palabra y mi siervo será sano. Y creo que había empezado hablando de la importancia de la palabra, la importancia porque ella puede hacer cosas que nada puede hacer. En el principio, la palabra fue la que hizo. La palabra fue moldeando vidas y la palabra fue haciendo en tu corazón algo sumamente impresionante. Algo que si vos mirás para atrás y ves el recorrido, verás todo lo que ha hecho Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu corazón, transformándote día tras día, hablando tu ser, diciéndote y guiándote por donde tenés que dirigirte. Y creo que el centurión ve y reconoce la omnipotencia con autoridad de revertir toda enfermedad, de librar inclusive de la muerte a este hombre, ¿no? En su situación. Y frente a esta situación que Jesús se encuentra, dice versículo 8, porque también, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Este centurión sabía muy bien lo que era tener autoridad. El hombre tenía a cargo 100 personas, 100 soldados que no eran chiquitos de pecho, eran personas bastante audaces, personas preparadas, personas realmente muy mal consideradas con el pueblo, pero también tenían muy mal hábitos. Eran muchos asesinos, eran hombres que bajaban sus órdenes y los hombres te podían hacer lo que querían, porque claramente las leyes, las órdenes de Roma a veces no eran cosas sencillas y estaban dispuestos a todo. Y por eso la mala fama que tenían. Pero a lo que voy es que había una gran autoridad en este hombre. Él sabía que a unos decían, ve, haz esto, y estos hombres no podían negarse porque las palabras no eran del centurión, sino eran de órdenes más arriba, y ellos sabían que no podían decir que no, sabían que las palabras eran como si fuese mismo Roma hablando en el centurión. Así podían ver también Jesús, también las palabras que salían eran la voluntad de Dios en los hombres, la sanidad sobre mucha gente, era justamente la voluntad de Dios hablando y haciendo actos en esta tierra. Por eso creo que este hombre entendía lo que era esa autoridad, por eso le lleva, y no es que le está enseñando a Jesús que lo tiene que hacer así, sino que él reconoce justamente el obrar y la fe justamente que lleva a este acto de Jesús, perdón, de este hombre teniendo hacia Jesús y sabiendo que Jesús se maravilla de estas cuestiones. Vemos el versículo siguiente, dice, al oír esto Jesús se maravilló de este acontecimiento y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Saben que esto era muy importante lo que Jesús estaba diciendo,
Él se había admirado de esa fe de ese hombre. Era realmente admirable. Mientras llama a otros hombres, por ejemplo, a sus discípulos, ¿se acuerdan? Cuando le dice hombres de poca fe, a este gentil lo alaba. Es algo maravilloso pensarlo desde ese lado. La verdadera fe se manifiesta en una humildad profunda de reconocimiento. Aquel que tuvo los recursos para hacer la sinagoga, eh, bien podía manifestarse como menos humilde, pero en este caso sus bienes, sus propiedades, sus grandes posición lo hace poner justamente como la persona más, más humilde. A veces vemos en este mundo gente con un poco de dinero y vemos como eh, cómo les sale su propio ser, sus propios actos dan evidencia de que tienen en su corazón. Y a veces vemos en la gente de menos recursos personas más dadivosas, más hospitalarias, con un amor muy profundo, y podemos ver a Cristo en todas esas cosas. Decía un predicador que quiero mucho que a veces el dinero lo que hace es evidenciar lo que hay en el corazón. No es que el dinero cambie a nadie, solamente la persona no teniéndolo no lo podía ejercer, pero ahora teniéndolo lo único que hace es sacar a manifiesto lo que realmente siempre ha sido. Por eso vemos a veces cambios en las personas, pero realmente no son cambios, siempre ha sido ese eje. Y posterior a estas palabras de, de admiración a esta fe de este hombre, vemos después de estas palabras de asombro, ¿no? Nos hace ver una advertencia a los judíos que lo vemos más desarrollado en Mateo, Mateo capítulo 8, versículo, bueno, leamos desde el 10, dice, ¿no? Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, más los hijos del reino serán echados de las tinieblas afuera, de afuera allí será el lloro y crujir de dientes. Y había un pueblo que había desprestigiado y tomado por poco a Jesús. Había un pueblo que había dejado realmente de creer en las palabras de Dios, mismos estos fariseos distorsionando absolutamente una y otra vez la palabra de Dios, utilizando versículos aún parece como en estos tiempos, ¿no? Distorsionando los conceptos bíblicos, sacándolos fuera de contexto, tomando una parte, sacando otra, colocando otra. Era como, yo a veces con Abigail, ¿no? A veces charlamos sobre estas cuestiones eh, de conceptos y cuestiones bíblicas y recaemos justamente en estas cosas. Descubrimos que los fariseos empezaban a distorsionar las palabras de Dios y nada más cierto y cercano que estos tiempos. Por eso comenzaba a hablarle justamente de la importancia de la palabra de Dios y volver a ella, volver a la raíz, volver a lo importante, volver a aquello que cambió tu vida, aquello que realmente da sentido y dio sentido en su tiempo a tu salvación. Por eso el poder de Jesús en sus palabras, el poder de Jesús en sus palabras en poder restaurar. Su palabra es la que da vida. No seamos como ese pueblo que ha desechado a Jesús. Este centurión tenía las cosas muy claras. Él sabía a quién tenía que ir y sabía que esas palabras podían traer vida y podían traer sanidad sobre su criado. Él no corría, él, perdón, corría los riesgos que tenía que correr por amor a ese criado. ¿Saben qué? Llevándolo este tiempo, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Siempre permitir permitirnos que realmente nuestro ser vaya siempre a Jesús, día tras día, y que sean sus palabras sanidad para nuestro ser.
que apliquemos esas mismas palabras para un mundo que necesita a Cristo. Porque yendo a estas palabras que estábamos leyendo recién, en Mateo decía que hay personas que no lo habían recibido, pero hay personas que sí lo van a hacer. Inclusive la salvación se extiende más allá de límites. Y dice, os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Les quiero repetir esos versículos. El versículo 12 dice, estamos hablando de Mateo, Mateo 8, 12. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Hablando en referencia a estas personas que no han aceptado a Jesús y han tenido como ese Mesías falso sin discernir las verdades de Dios. Por eso vivimos en una confusión constante. Yo creo que estamos pasando los tiempos de apostasía en carne propia. Estamos viviendo los tiempos de peligro en donde mucha gente distorsiona las verdades divinas y juega con las palabras de Dios. En otras palabras, utiliza la palabra de Dios en vano, sin sentido alguno, transgiversando toda verdad y mal utilizando lo que es el nombre de Dios. Saben que es importante que nos vayamos de este encuentro entendiendo estos principios. Necesitamos entender a dónde tenemos que ir. ¿Se acuerdan ese momento donde los discípulos le dijeron y el Señor le decía, los discípulos decían, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Dios sabe que nos ha dejado el Espíritu Santo. El Señor se ha ido y ha prometido esto en nosotros y en todos los que hemos creído realmente y entrado a lo que es el cuerpo de Cristo. Sabemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y así como este hombre tuvo misericordia y tuvo un corazón bondadoso y en pensar en los demás, aún así también nosotros tenemos que tener esa actitud, uno, de ir a Jesús, dos, de tener misericordia de ese hombre, como así también Cristo lo tuvo por nosotros, así nosotros tenerlo por un mundo necesitado que no lo tiene y que realmente necesita alcanzar salvación. Hay un mundo que se va y se pierde, pero nosotros vemos, parece como fuera de, como si fuese una película, verlo de una pantalla lejano y distante, pero realmente Dios nos ha puesto en ese compromiso de ser agentes de cambio y ha puesto la palabra de Dios en tu corazón para que esa palabra pueda realmente sanar vidas, para que esa palabra realmente puede traer a un muerto, traerlo a la luz de Cristo. Tenemos una misión por delante y una misión que creo que tenemos que tomar esa gran responsabilidad. Hay un mundo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra y está esperando que vos y yo y todos los que estamos escuchando nos levantemos para que realmente Dios haga lo que tenga que hacer en España, en Igualada, en Vilanova y en los rincones más alejados de la tierra. Hay un mundo que necesita a Cristo. Y vos, por gracia, has llegado a sus pies. Sos parte e instrumento en esta tierra de este gran obrar de Dios. Sos parte de esto. Por eso quiero animarte a que reflexiones, también si lo tenés que leer de vuelta o escuchar en todo caso, reflexionar en estos principios que hablamos y en esta necesidad de la importancia que tiene la palabra de Dios en tu vida y lo que ha hecho y para qué lo ha hecho. Por eso espero que haya sido de mucha edificación para tu corazón y nada, quiero orar por vos, quiero que sellemos esta palabra en nosotros, quiero orar por tu vida. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, este momento tan especial
sé que has hablado a estas personas, inclusive a mi vida. Te pido que me ayudes, te pido que ayudes a estas personas que realmente han escuchado tu voz, que han sido transformadas por medio de estas, que realmente sea tu voz trayendo esa convicción en ellos y transformando personas para un trabajo que sé que no es fácil, sé que es agotador, pero sé que tú también, junto con esa tarea, nos traes descanso, nos traes alivio, nos traes recursos, nos traes dones, nos provees de todo lo que necesitamos. Señor, te agradezco porque sé que has hecho lo que tenías que hacer en este tiempo en mi vida, me has rodeado de cosas maravillosas y me has dado lo que más he pedido en este mundo. Gracias, porque sé que también lo harás y lo estás haciendo en las vidas que están escuchando este audio. Sé que tienes propósitos maravillosos, sueños que ni siquiera están en la mente de los que escuchan, pero sé que tú, Dios, tienes un sueño más grande, Señor. Sé que vas a hacer lo que, Señor, el corazón del hombre piensa y aún mucho más. Tus sueños son más altos. Dice que hay un gran potencial en la tierra, Jesús, para que ese espíritu que has prometido pueda activar en nosotros un nuevo avivamiento en los corazones de las personas. Por eso te agradezco por la que has hecho, por lo que estás haciendo y aún por las cosas que vendrán más adelante. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.